Bueno, queridos oyentes, nos acompaña hoy el doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, para hablar de un tema, doctor Lloreda, que nos llama muchísimo la atención y que nos tiene preocupadísimos, y es la producción de petróleo en Colombia y las reservas que se anuncian hoy por hoy, que serían de más o menos 1.600 millones de barriles. Doctor Lloreda, muy buenos días y bienvenido a la Hora de la Verdad. Santiago, es un gusto estar con ustedes, con tan importante audiencia, como siempre. Bueno, doctor Lloreda, estamos muy preocupados por la producción de petróleo en Colombia. Sigue cayendo, aunque hay una cifra que dice que repuntó en el último mes. ¿En qué estamos? Santiago, la situación es crítica, pese a que en lo corrido del año se aprecia una leve recuperación en materia exploratoria. Y es crítica por lo siguiente, porque como usted lo estaba señalando, las reservas probadas de petróleo y gas de Colombia han caído. Las reservas probadas son aquellas que son susceptibles de convertirse en producción rápidamente, es decir, es aquello con lo que efectivamente contamos. Y lo que ha ocurrido es que, y usted lo señalaba, estas han caído. Desde el año 2013, para darle una idea a ustedes, a los oyentes, las reservas probadas de petróleo han caído más del 32% y las de gas 24%. En un momento llegamos a tener 2.445 millones de barriles de reservas probadas y cerramos el año 2016 con 1.665 millones. Esto lo que significa es que en principio, el petróleo que tenemos y que es susceptible de ser extraído a los precios actuales no alcanzaría para más allá de 5 años. Y el escenario en gas es similar. Una cosa es que los hogares, la industria, las térmicas cuenten a futuro con gas porque puede importarse gas, pero lo otro es que la autosuficiencia de gas del país pues también está comprometida. Tan es así que el país se está preparando para importar gas. Eso no es una buena noticia en ninguno de los dos casos, pero yo tengo a veces la impresión de que los colombianos no hemos entendido lo que eso significa. Bueno, doctor Lloreda, muy buenos días. Tengo la inquietud obvia, porque el único remedio contra unas reservas de gas demasiado baja es ampliarlo, ¿no? Eso lo dice Perogrullo. Y no se amplían las reservas sino explorando en grande escala. Y las firmas exploradoras y explotadoras de petróleo que usted representa han dicho que no están dadas las condiciones en Colombia para una gran jornada de esta naturaleza, invirtiendo capitales que son siempre de altísimo riesgo, por los problemas de seguridad jurídica, por los problemas de tributación, por los problemas de seguridad física. Es decir, es una industria que está cercada por toda una alambrada de garantías hostiles, como dijera Álvaro Gómez en alguna ocasión. Todo es hostil contra el negocio del narcotráfico. ¿Cuáles de esas dificultades o impedimentos para la exploración se han removido y en qué medida es válido lo que dice el gobierno a toda hora de que este año sí se va a aumentar la exploración petrolera? Fernando, como siempre es un gusto saludarlo. Señalaba que la situación es crítica pese a que hay una leve recuperación en materia exploratoria. Quisiera explicar de qué trata y si esa leve recuperación es o no es suficiente para Colombia. Recordemos que el año pasado tocamos fondo en cuanto a la caída en los precios internacionales, pues el barril llegó alrededor de $27 el barril, lo cual pues hacía claramente insostenible en Colombia y en la mayoría de países del mundo esta industria. Los precios están en un rango entre $50 y $55 el barril. Son unos precios un poco más razonables, pero para efectos de Colombia no son suficientes para la totalidad de la producción que quisiéramos sacar, porque la producción en Colombia es costosa. En materia exploratoria llegamos en un momento a tener 131
pozos exploratorios. El año pasado tuvimos 25 y lo que las empresas en principio han programado para este año son 50 pozos. Es decir, el doble del año pasado, pero claramente muy por debajo de el nivel al que llegamos y el que necesita el país. El país necesita alrededor de 200 pozos exploratorios por año para que las probabilidades de hallazgo de crudo o de gas sean las adecuadas. Existe, como usted sabe, Fernando, y todos los colombianos, un descubrimiento interesante en materia de gas en costa afuera, en el mar. Y lo que en principio se ha comprobado es que pareciera que ahí hay gas, pero debemos ser muy conscientes sobre lo siguiente. Ese gas, lo primero es necesario validar cuál es su volumen, la calidad de ese gas, y lo segundo, ver si ese gas es o no es comercializable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un gas que está en aguas ultraprofundas. Aguas ultraprofundas, para quienes me están escuchando, significa que para llegar al subsuelo marino debemos bajar más de 1.500 metros, 1,5 kilómetros. Eso solo se puede hacer con submarinos, con robots. Y de ahí para abajo, una vez encontramos el subsuelo, otros 1.500 metros. Y eso pues son inversiones muy costosas. Entonces, tendremos que ver qué condiciones se requieren para que ese gas salga, condiciones externas de mercado, condiciones internas de país, y la primera molécula de gas podríamos estarla viendo a nivel de producción entre 7 y 10 años. Entonces, ese es el escenario, y usted me estaba preguntando por las amenazas, por las condiciones hostiles. Quiero señalar que infortunadamente sí hay muchísimas condiciones que son hostiles, y entre ellas la que más preocupa a la industria en este momento es la seguridad jurídica. Es una seguridad jurídica que en este momento se ve amenazada por acciones como consultas populares, acciones populares, para no mencionar la situación de orden público que estamos apreciando en departamentos tan importantes como Santander. Bueno, y no solamente eso, Francisco José, sino las actuaciones o las acciones de lo que llaman las comunidades en contra de las compañías petroleras. En lugar de considerarlas sus socias y sus amigas, las agreden brutalmente, les hacen unas exigencias no solamente descomedidas, sino de imposible cumplimiento, los ponen contra la pared. Eso, desde luego, en gran parte lo promueven las FARC y lo promueven los actores violentos que por alguna razón atávica odian la exploración de petróleo. Pues bien, el país se puede quedar sin petróleo, Francisco José. Hay que contarle a la nación lo que sucedería el día que no pudiéramos exportar petróleo y lo que nos llega a ocurrir el día que lo tengamos que importar. Esto es simplemente la debacle, Francisco José, y estamos a nada. Es que a 5 años del agotamiento de las reservas estamos a puertas de un verdadero cataclismo. ¿O estoy exagerando? No creo que está exagerando, Fernando, y no exagera por lo siguiente, porque si bien la economía colombiana es una economía bastante diversificada, y si uno lo mira en el contexto del Producto Interno Bruto, esta industria contribuye con alrededor del 8 o 9% del Producto Interno Bruto, no ocurre igual con el aporte de la industria a las finanzas de la nación. Esta industria, y lo hemos hablado en el programa, llegó a contribuir el 23% de todos los ingresos tributarios, todos los ingresos por impuestos, sin contar recursos de regalías y sin contar con dividendos de Ecopetrol. Es decir, esta industria es la que en los últimos 10 años ha permitido que este país incremente sus inversiones, ha permitido que este país y las regiones logren inversiones de la mayor importancia. Fíjense lo siguiente, la simple caída en los precios internacionales del crudo en los 2 últimos años. ¿En qué se terminó reflejando? En 2 reformas tributarias. Es decir, si esta industria le va mal, nos va mal a todos los colombianos y especialmente a los colombianos más pobres, porque se termina traduciendo o en mayor endeudamiento, y los niveles de endeudamiento del país pues llegaron prácticamente a su tope,
en menor inversión o en mayores impuestos. Y lo que hemos apreciado es que se traduce en mayores impuestos. Por eso, y creo que para todos los colombianos el mensaje debe ser uno y solo uno, y es: sin petróleo perdemos todos. Sin petróleo pierden los colombianos, perdemos todos. Eso se termina traduciendo en más impuestos, se termina traduciendo en menores recursos de inversión y se termina traduciendo en algo que es muy delicado, muy grave para Colombia, y es que ponemos en riesgo la seguridad energética del país. Les voy a dar un ejemplo que todos van a entender. En el último fenómeno del Niño, recordemos que estuvimos muy cerca de un racionamiento en todo Colombia, porque los niveles de los embalses se cayeron y porque el gas con que contamos en Colombia se tornó insuficiente para poder cargar las térmicas y generar energía. Y estuvimos muy cerca en un racionamiento porque terminamos dependiendo de si Venezuela nos enviaba o no nos enviaba gas, en un acuerdo que había suscrito, y lo que todos apreciamos es que el régimen de Maduro pues se hizo claramente el loco frente a este compromiso, y estábamos supeditados a si Venezuela nos vendía gas y a qué precio, al precio que Venezuela hubiese querido. Eso no le puede pasar a un país. Un país no puede poner en riesgo su autosuficiencia en materia de hidrocarburos, en materia de gas y en materia de petróleo. Y 5 años es muy poco tiempo. Es un abrir y cerrar de ojos en la industria petrolera, y recordemos por qué. Porque los proyectos de hidrocarburos toman mucho tiempo. Desde el momento en el cual se inicia una actividad exploratoria con todos los trámites y requisitos en materia de licenciamiento ambiental, consultas previas, en fin, el rasgo es entre 5 y 7 años podemos ver la primera gota de petróleo. Y si en esta industria nosotros no sembramos a tiempo, no podemos cosechar. Y para la cosecha que necesitamos dentro de 5 años, que es cuando estaremos en una situación crítica en materia de reservas, pues infortunadamente no hemos cosechado cuando hemos debido hacerlo. Francisco José, mencionas el tema tributario o el tema fiscal, dicho de manera más amplia, y tienes razón. Mencionas el tema del Producto Interno Bruto, pues que es significativo, es que 8 o 9% se dice fácil, pero eso es 8 veces el crecimiento de la economía en este momento, de manera que es una cosa enorme. Pero falta una consideración, que es la consideración cambiaria. Si Colombia no tiene dólares suficientes para importar lo que necesita y no tiene dólares para el servicio de la deuda, la situación de Colombia es sencillamente crítica. El aspecto cambiario, Francisco José, es uno de los que más deben preocupar. Mejor dicho, sin industria petrolera pujante, bien establecida, con reglas de juego clara, respetada, amable para la inversión extranjera, no habrá país en muy corto tiempo. Es de esa manera como lo digo, porque es el tema tributario, es el tema del crecimiento económico y es el tema cambiario, que entre todos me parece el más crítico. Si le quitas a la balanza cambiaria del país en este momento la exportación petrolera o se la reduces, quedamos en un déficit de cuenta corriente inmanejable. Y si tuviéramos que importar petróleo, la situación sería sencillamente insostenible. ¿Ha entendido eso el país? ¿Lo ha entendido el gobierno? ¿Estamos claros frente al hecho de que estamos como en el filo de la navaja y que nos podemos cortar con esa navaja? Pues Francisco José, ese es el gran tema. Y el aumento de la exploración de 25 a 50, pues mucho, es el doble, pero es rebajar de 123 a 50, según cómo se lo mire, ¿no? Es rebajar casi a la tercera parte o rebajar en un 60% la exploración petrolera, que estaba siendo insuficiente porque necesitamos, según nos lo dices, 200 pozos explorados al año, es decir, que estaremos en la cuarta parte. Me parece que estamos jugando con candela. Y el petróleo sí que es peligroso con la candela, Francisco José. Dime. Fernando, así es, y aprovecho para hacerle un llamado a todos los colombianos a que entendamos lo que está sucediendo, que entendamos lo que está en juego.
seguramente como los efectos de este tipo, de esta situación, no lo apreciamos necesariamente de inmediato, entonces no logramos ver el riesgo en el que está Colombia. Repito, sin petróleo todos perdemos, pierde Colombia, y como usted lo señala, hay distintos factores que deberían necesariamente encender las alarmas en un país, en una sociedad más clara y sensata sobre este punto. Lo que todos deberíamos estar pidiendo a gritos es que le demos un gran impulso a la industria petrolera. Esto tiene que ver, repito, Fernando, con los riesgos que en este momento ocurren incluso en territorio. Nosotros estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo con las consultas populares. Sí hay un gran malestar en las regiones por el despojo de las regalías, por distintos aspectos, pero lo que vemos que está ocurriendo es que vamos a terminar llevando la vaca al matadero. Y en ese escenario todos perdemos. Ay, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Hemos resuelto que como los huevos estaban siendo de oro, mejor matar la gallina para tener muchos huevos de oro. Y matamos la gallina. Qué grave, el país no es un país petrolero, es un país con petróleo, lo han dicho 1000 veces los expertos. Pero pasar de ser un país con petróleo a un país sin petróleo es pasar de un país viable a un país que definitivamente no sería viable. Las consultas populares, los ataques a los oleoductos, las cargas tributarias, bueno, ¿cuántas son las razones para que las grandes compañías de petróleo no piensen en Colombia a la hora de tomar decisiones de inversión en grande escala? Francisco José Lloreda, un gran abrazo y muchas gracias por decirle la verdad a Colombia y por abrirnos los ojos frente a una realidad que se puede convertir en sencillamente dramática, inmanejable. Muchísimas gracias, Francisco José. Gracias, Fernando. Un abrazo para ti y para todos los oyentes.